Y vamos a hablar en esta oportunidad del poder de policía y la cuarentena. Desde sus primeros precedentes, nuestra Corte sostuvo que el poder de policía en materia de salubridad es una facultad no delegada por las provincias. De hecho, en Plaza de Toros la Corte sostuvo que es un hecho y también un principio constitucional que la policía de las provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluidos en los poderes que se han reservado el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos, y que por consiguiente pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines. Cabe preguntarse si el poder de policía de salubridad comprende la facultad de establecer cuarentenas o restringir el ingreso al territorio provincial por razones sanitarias. En primer lugar, hay que destacar que la situación generada por el COVID realmente ha resultado completamente novedosa para nuestro derecho, para nosotros y para el mundo, por supuesto. La Corte ha mencionado la facultad de los estados locales para decretar cuarentenas en un obiter dictum del fallo Abico y, por supuesto, para analizar los alcances del poder de policía, el tribunal citó textualmente un precedente de la Corte de los Estados Unidos que hace referencia a la facultad de los estados para establecer cuarentenas. Y en este sentido, digamos que la cuarentena no es otra cosa que más que una herramienta para resguardar la salud de la población durante una epidemia, por lo cual es lógico considerarla comprendida dentro del poder de policía de salubridad que se encuentran reservados para los estados locales. Este poder les permite, en el caso nuestro, a las provincias argentinas generar normas a medida de la situación y las particularidades de sus respectivos distritos y les da flexibilidad para reaccionar con rapidez ante los indicios de un brote. No obstante, si aceptamos que el poder de policía de salubridad incluye la facultad de sancionar leyes de cuarentena y salud, la siguiente pregunta que se plantea es cómo se compatibilizan esas leyes con las facultades delegadas y concurrentes del Congreso Nacional. Este tema es interesante vincularlo con el tráfico interprovincial, ¿no? Porque a partir de la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, nuestra propia Corte ha interpretado que la delegación de la regulación del comercio en el Congreso Federal y las disposiciones puntualmente del artículo 126 de la Constitución impiden a las jurisdicciones locales adoptar normas que obstaculicen la libre circulación de bienes y servicios a lo largo del territorio nacional. En efecto, el tribunal estadounidense entiende que la cláusula comercial de la Constitución limita el poder de los estados locales para establecer barreras al comercio interjurisdiccional. En dicho sentido, nuestra Corte ha sostenido que la recordada cláusula de comercio de los artículos 75, inciso 13 y 126 de la Ley Fundamental previenen a las legislaturas provinciales de dictar leyes que discriminen el comercio interior en función de su origen o que beneficien a un Estado provincial respecto de otro, o que graven su desenvolvimiento al extremo de dificultarlo o impedirlo. Y la lógica de este razonamiento nos lleva a preguntarnos concretamente si las restricciones que establecen las cuarentenas locales implican o vendrían a implicar una violación a la cláusula del comercio, ¿no? Las cuarentenas masivas son un fenómeno reciente en nuestro país, en nuestro derecho, por lo que no existen precedentes sobre este punto en la jurisprudencia. Esta situación, por supuesto, no es idéntica en los Estados Unidos, en donde sí existen precedentes, puntualmente para supuestos vinculados a la fiebre amarilla, al cólera, ¿no? Y en base a estos precedentes, que son Morgan con Luisiana, anterior Gibbons con Ogden, Compañía Francesa de Navegación a vapor contra Luisiana, también. Hay que decir que con base en estos precedentes es posible argumentar que las restricciones a la circulación impuestas por razones sanitarias deberían ser consideradas un ejercicio válido del poder de policía de las provincias. Si bien estas regulaciones pueden tener un impacto incidental en el comercio interjurisdiccional, podrían considerarse constitucionales cuando persiguen un fin estatal legítimo y no existe un medio menos discriminatorio para el comercio que permita lograr el mismo objetivo. Esta interpretación logra compatibilizar el poder de policía de salubridad con las facultades delegadas al Congreso Nacional. Lo que nos resta por ver es la relación que existe entre el poder de policía sanitario de las provincias y las facultades concurrentes del gobierno federal. El poder de policía provincial en materia de salud es concurrente con el poder de policía de bienestar delegado al Congreso Nacional en el artículo 75, inciso 18 y 19 de nuestra Constitución. Recientemente en Nobleza Picardo,
Nuestra Corte Suprema recordó que las obligaciones que atañen a la nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación, sino que pesan sobre ellas responsabilidades semejantes. En este sentido, el tribunal destacó que la realización de competencias concurrentes importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la salud pública, sin perjuicio del poder de policía de salubridad, que en primer término está en cabeza de las provincias, por lo que decíamos al principio. En este sentido, en el marco de la epidemia, la pandemia de COVID-19, la Corte analizó su competencia originaria en un caso que involucraba el funcionamiento y equipamiento de un geriátrico en la provincia de Buenos Aires. El tribunal sostuvo que las regulaciones dictadas por la provincia de Buenos Aires se marcaban en el uso de facultades no delegadas. Asimismo, destacó que la tutela del derecho a la salud es una garantía que no es exclusivamente federal, sino que es concurrente con el derecho público local. Agregó que, en caso de facultades concurrentes, una potestad legislativa nacional y una provincial pueden ejercerse sobre una misma materia sin que esta circunstancia derive violación de principios o precepto jurídico alguno, siempre que no exista una incompatibilidad manifiesta e insalvable entre estas facultades. En efecto, en los casos que involucran competencias concurrentes, la Corte Suprema ha sostenido que no alcanza con que ambas jurisdicciones regulen una materia de manera diferente para que ello invalide la norma local. La normativa federal solo tiene preeminencia sobre la normativa provincial cuando, primer supuesto, el Congreso inequívocamente prohíbe que dicho poder sea ejercido por las provincias o se demuestre que la normativa provincial dificulta o impide el adecuado cumplimiento de los propósitos del Congreso. Hasta la fecha, las normas federales no han prohibido expresamente el ejercicio del poder de policía por parte de las provincias. El análisis en este sentido debe centrarse entonces en si las cuarentenas provinciales, a su turno, son las que dificultan o impiden el cumplimiento de los propósitos del gobierno federal. Así, por ejemplo, normas que restrinjan las salidas recreativas, reduzcan los horarios de atención de los comercios, obligan a la realización de testeos previos al ingreso al territorio provincial o impongan un aislamiento de 14 días en hoteles, estarían en línea con los propósitos de las normas federales que buscan el control de la epidemia. Por otra parte, las normas que crean nuevas actividades esenciales, como por ejemplo pueden ser los cortadores de pasto, los pileteros, irían en contra de los objetivos perseguidos por la normativa federal y serían consideradas inconstitucionales, salvo, por supuesto, que se cumplan con los mecanismos previstos para la incorporación de excepciones en la normativa federal. En último término, vamos a destacar que siempre va a ser importante resaltar que el Congreso Nacional tiene facultades concurrentes para la protección de la salud pública. Por tanto, mientras no prohíba el ejercicio de dichas facultades por parte de las provincias, la constitucionalidad de la normativa provincial dependerá de su compatibilidad con los fines que persiguen las normas federales, esto es, frenar el avance del COVID-19. Seguimos en la próxima.